Bueno, Eileen, entonces ahora sí, discúlpame. Ay, ya se está. ¿Estás viendo la pantalla? No te pregunté, pero no. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Pregunta número 73. Entonces ya sabes que en este caso vamos a hacer lo de los conceptos A, B, C y D. Entonces vamos a buscar la palabra clave que corresponde en este caso a cada una de las opciones. Aquí, por ejemplo, dice la A, es antiético que un gobernante o dirigente político busque beneficiarse electoralmente, es inconveniente, es necesario evitar, es reprochable que los gobernantes, y entonces nos está diciendo, teniendo en cuenta esta definición de el clientelismo o la definición de el clientelismo que justifica la creación de entes de control a los gobernantes porque entonces dice acá que en este caso la 73 nos dice que el clientelismo consiste en un arreglo de intercambios entre gobernantes y terceros. Pendiente acá porque mira, aquí te está diciendo por ejemplo en qué consiste el clientelismo, que es el intercambio entre gobernantes y terceros. De manera que ambos pueden beneficiarse recíprocamente. O sea que uno se beneficia del otro y este también se beneficia de este. Entonces dice que, por ejemplo, los primeros, los gobernantes, al recibir apoyo político, reciben apoyo de un tercero y estos terceros que apoyan al político reciben bienes y servicios o un tratamiento privilegiado o excepción en ciertos asuntos. Ok, mutuo beneficio. Entonces dice que teniendo en cuenta esta definición, el clientelismo justifica la creación de entes de control a los gobernantes porque es antiético que un gobernante o dirigente político busque beneficiarse electoralmente de un grupo de ciudadanos. Es No, no inconveniente me que está un hablando gobernante... Ya voy para allá, tranquila. Es inconveniente que un gobernante haga alianzas políticas con otros dirigentes para mantenerse en el poder. Es necesario evitar que los gobernantes usen la posición privilegiada para ser elegidos con favores. O es reprochable que los gobernantes adopten medidas populares para aumentar su aceptación entre los ciudadanos. Entonces, mira, te está diciendo que teniendo en cuenta la definición de clientelismo, ¿cierto? Que justifica la creación, en este caso, de entes de control que van a vigilar, pues, a los políticos, como por ejemplo la Procuraduría. En este caso dice, ¿por qué es importante? O bueno, la pregunta te está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se crean estos entes de control para, digamos, tener en cuenta o vigilar a los políticos y evitar que, por ejemplo, pues sean corruptos, por poner un ejemplo? ¿Qué piensas? Yo creo que es la B, profe. La B, ¿por qué crees que es la B? Cuéntame, ¿por qué crees que es la B? Entes de control a los gobernantes. ¿Qué es? Profe, yo escucho mi propia voz. Ya le voy a bajar, espérame. Es que creo que es porque... Ah, bueno, me voy a poner los audífonos mejor para que así. A ver, ya voy, dame un segundo. Esto es... Esto. Acá está. A ver. Listo, Eileen. Creo que ahí ya nos vas a escuchar tu propia voz. Listo. Entonces tú dijiste la B. ¿Por qué la B? ¿Qué te hace pensar que es la B? Pues es que es que la A dice que busque beneficiarse electoralmente de un grupo de ciudadanos y pues aquí no está hablando de eso. Ujú. Quizá aquí está, o sea, aquí no está especificando que, o sea, dice al recibir apoyo político y los segundos al recibir bienes y servicios a un tratamiento privilegiado excepcional en ciertos asuntos. Y entonces. Mm, A ver, tampoco está diciendo a cambio de votos, pero ahí no nos está hablando de votos.
pero no sé. Mira, por ejemplo, aquí nos está diciendo que eh, el clientelismo es, en cierta manera, un arreglo de Ujú. intercambio entre gobernantes y terceros, que en este caso los gobernantes reciben apoyo político, mientras que los terceros un trato privilegiado o excepción en algunos asuntos. Teniendo en cuenta esta definición, el clientelismo justifica la creación de entes de control a los gobernantes. ¿Por qué se crean esos entes de control? Entonces dice, porque es antiético que un gobernante o dirigente político busque beneficiarse electoralmente de un grupo de ciudadanos. Si te das cuenta, aquí está diciendo la relación entre gobernante y tercero. Y claro, uno dice, no, pues es que el gobernante le promete a los ciudadanos, pero pues a fin de cuentas eso lo hace todo político. O sea, el clientelismo es ser más corrupto. Entonces no puede ser la A porque todos sabemos que en este caso los políticos en general pueden tener miles de ideas para proponer, pero no son reales algunas. Entonces, si te está diciendo que es un mutuo beneficio, tenemos que buscar una opción de respuesta que nos hable de esa relación de mutuo beneficio. Y si te das cuenta, por ejemplo, en la A no se habla de un mutuo beneficio, porque aquí dice que en este caso quien gana es el gobernante o el político, que en este caso busca su beneficio electoral. Pero me está diciendo que en este caso el clientelismo también tiene que ver con la parte o con los terceros que reciben en cierta manera un trato privilegiado o una excepción. Me voy con la B. Es inconveniente que un gobernante haga alianzas políticas con otros dirigentes para mantenerse en el poder. Pero si te das cuenta, aquí me está diciendo otros dirigentes. Y otros dirigentes se refiere en este caso a dirigentes políticos. Entonces no tiene sentido porque me está diciendo que es con terceros. Es decir, con un grupo de personas. Y si dice otros dirigentes para mantenerse en el poder, estaría diciendo, está utilizando su posición en este caso para generar alianzas políticas, pero no hay un mutuo beneficio, entonces no puede ser la B. Nos vamos con la D. Es reprochable que los gobernantes adopten medidas populares para aumentar su aceptación entre los ciudadanos, pues tampoco es la D, porque en este caso no me está hablando del clientelismo. La respuesta correcta, Eileen, si tú te das cuenta con las palabras clave, que es mutuo beneficio, servicios, apoyo político, gobernantes y terceros, la respuesta correcta es la C, que dice que es necesario evitar que los gobernantes usen su posición privilegiada para ser elegidos con favores a cambio de votos. O sea, que los terceros van a ayudarle al político y este recibe los votos. Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo acá. La 73, eso es prácticamente lo que nos está diciendo la 73, el concepto, el contexto de la 73. Porque me dice, o en este caso, el enfoque está en la esencia del clientelismo, el uso indebido del poder y los recursos públicos, en este caso, para generar un beneficio político y económico también para los terceros. Entonces, en este caso, si te das cuenta, la esencia del clientelismo es el uso indebido del poder y los recursos públicos para obtener votos o mutuos beneficios, etcétera, etcétera. Ya que esta conducta es precisamente la razón por la cual deben de existir los entes de control. Por eso existen los entes de control. Porque si en dado caso no existiera, por ejemplo, la Procuraduría, pues sería muy fácil para un alcalde prometer y decir un montón de cosas y la ciudadanía creyéndole al alcalde, luego a quién va a denunciar. Entonces, en este caso, los entes de control evitan que se perpetúe la corrupción. Y pues si te das cuenta, aquí por ejemplo te dice es necesario evitar que los gobernantes usen su posición para ser elegidos con favores a cambio de votos. Claro, porque entonces todos harían o todos pedirían favores a cambio de votos. Y no, aunque es la esencia del clientelismo, ¿no? Pero es una práctica corrupta. Listo, entonces esa sería la respuesta. La de la 73 es la C. ¿Listo? Esa. Listo. Ahora vamos con la 74 y volvemos con las opciones. A, B, C y D. Y mira, no nos matemos la cabeza. Por ejemplo, para restringir los derechos de las familias católicas, ¿listo? Para privilegiar los derechos homosexuales, ¿listo? Para facilitar la convivencia en una sociedad cambiante, ¿listo? Para priorizar los valores de la sociedad, ¿listo?
Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una de las razones por las cuales se modificó el concepto legal de matrimonio y familia en Colombia? O sea, me están diciendo que con lo que yo voy a leer acá necesito saber, y en este caso me está diciendo cuál afirmación o cuál es una afirmación de razón. O sea, que en este caso me justifique la modificación del concepto legal del matrimonio y familia en Colombia. Entonces, por ejemplo, se me está diciendo a nivel constitucional, por ejemplo, la A dice, para restringir los derechos de las familias católicas, pues no tiene sentido, porque en este caso no es restringir los derechos de las familias católicas, sino que, por ejemplo, para privilegiar los derechos de los homosexuales podría ser, para facilitar la convivencia en una sociedad cambiante, podría ser, para priorizar los valores de la sociedad, ya que estos son el centro de la vida en comunidad y no deberían modificarse. Bueno, y si no se modifican, entonces, ¿por qué se cambia el concepto de matrimonio? Entonces no tiene sentido que sea la A y la D. Sin embargo, vamos a leer aquí arriba porque pues no podemos estar adivinando. Yo te estoy diciendo esto, que es lo que uno puede percibir con la lectura crítica. Pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta aquí qué es lo que nos están comentando o qué es lo que nos están diciendo respecto de esa modificación. Dice así, en el 2011 la Corte Constitucional de Colombia estableció que que las parejas conformadas por personas del mismo sexo sí constituyen una familia. O sea, está dando la razón de que sí son consideradas una familia. Dice que 5 años después la misma entidad reconoció la validez del matrimonio igualitario para estas mismas parejas. O sea, en este caso, la validación del matrimonio y en general. Entonces, ahora me está diciendo que antes de eso, solo las parejas heterosexuales, o sea, hombre y mujer, podían casarse legalmente, mientras que los homosexuales, perdón, solo podían acceder a una figura contractual llamada unión solemne. Cosa que nos dimos cuenta, o en este caso que nos damos cuenta, cambió por la Corte Constitucional. ¿Listo? Aquí nos lo está diciendo. Ahora dice que la cual otorgaba solo algunos de los derechos conferidos a los matrimonios. Es decir, que en este caso las personas del mismo sexo solamente tenían algunos derechos. Y dice que con esto la Corte Constitucional busca responder a los nuevos patrones en la conformación de familias en el país y evitar que los derechos de cerca de los 4 millones de colombianos sigan siendo vulnerados. Tomado y adaptado te está diciendo que es una revista, te dice la fecha, te dice es fácil ser gay en Colombia, te está diciendo como de dónde sacó la información. Ahora, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una de las razones por las cuales se modificó el concepto legal de matrimonio en familia en Colombia? Y entonces tienes A, B, C y D, si quieres las puedes leer y me puedes comentar cuál crees que es la respuesta, pero espérame, ahí está, para que puedas ver la 74. Entonces, si quieres léela, tranquila. Espérame, voy a bajar un poquito de ganancia al micrófono. Ahí está. Hola, hola, hola. Ahí está. Listo. Y me dices cuál es, por favor. Em, ¿La ve? ¿Por qué? Aunque la C también tiene sentido, pero sino que dice recibirán un trato preferencial. Por su orientación. Claro, están diciendo como, ah, entonces si ustedes son gays, ustedes... Sí, claro. O sea, ahí es como... No es por eso. Según lo que yo creo así de buenas a primeras. ¿Cómo así, profe? O sea, porque es que, por ejemplo, lo que te está diciendo la B es como van a recibir un trato preferencial. Las personas en el país, Ujú. específicamente, o en el mundo, que reciben un trato preferencial son personas con discapacidad. Por ejemplo, es cuando tú vas a un banco y en el banco haces fila. ¿Por qué haces fila en el banco? Pues porque obviamente vas a adquirir un producto, un servicio, lo que sea. Pero no sé si te has dado cuenta que hay como una especie de silla o hay una serie de filas que en este caso dice como trato preferencial, personas adultas, mujeres embarazadas, personas mayores o cositas así. Entonces, en ese caso sí hay una condición de preferencia, pues porque lógicamente sabemos que es una condición natural. Pero en este caso, en específico, si está diciendo, por ejemplo, que para privilegiar los derechos de los homosexuales, ya que estas personas ahora recibirán un trato preferencial por su orientación sexual, estaría diciendo como, ah, bueno, si
si usted es gay o si usted es perdón, homosexual, entonces usted va a recibir un trato preferencial por su condición. Pero si te das cuenta, eso sería hasta discriminatorio, porque en teoría esas Por personas eso estarían estoy diciendo, recibiendo igualdad. ujú. Entonces, ¿cuál crees que es? ¿La sé? ¿Por qué? Bueno, ya por descarte también, ¿no? Descartamos la A, descartamos Ujú. la D Sí, y creo descartamos la B. que es la vez porque dice trato preferencial. Entonces, más que todo, como que. Ujú. Y hasta es discriminatorio porque es como, ah, si usted es gay, no venga. No, no, soy una persona común y corriente, no, no tiene nada que ver. O sea, por mi orientación no, yo no, no, somos seres humanos. Y efectivamente la respuesta es la C. Para facilitar la convivencia en una sociedad cambiante, ya que las normas deben de adaptarse a las transformaciones sociales. Eso explicaría por qué en este caso la Corte Constitucional dio validez tanto en el 2011 como en el 2016. Luego dice por acá que 5 años después. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, si te das cuenta, estamos dando, o sea, aquí nos están diciendo como que hubo un cambio constitucional respecto de lo que es concebido como matrimonio y como familia. Entonces, la opción C se ajusta perfectamente al contexto y al texto en sí, porque esta menciona cómo la Corte Constitucional respondió ante los cambios, respectivamente, sociales, en este caso, buscando proteger los derechos fundamentales de toda la población en específico, pero no se trataba en este caso de privilegiar a un grupo, sino de adaptar esas leyes para que esas personas ahora pudieran tener o se les garantizara sus derechos tal cual como cualquier otro ciudadano o ciudadana en Colombia. Por eso la respuesta es la C. Igual tampoco uno puede pensar, por ejemplo, que la Corte Constitucional va a decir, no, le vamos a dar un trato preferencial por su orientación sexual. Es hasta discriminatorio. Porque en este caso estamos hablando de una sociedad cambiante, una sociedad que en este caso no privilegia a un grupo no por su condición, sino porque son personas comunes y corrientes, como nosotros. Y deben de tener nuestros mismos derechos, deberes y responsabilidades. Tal cual. Listo. 75, Ellen. Entonces dice de la siguiente. A, B, C y D. Dice, para que los mineros busquen más lugares de extracción de oro, para garantizar los derechos a la salud y al medio ambiente, para que se pueda subsidiar la compra de aguas para los pobladores o para establecer periodos de alternancia en la extracción del oro. Me están hablando de una problemática ambiental. Ahora dice, ¿cuál es la razón que mejor justifica por qué debería establecerse allí una normatividad que regule? Regular es como cuando hay una serie de normas. Pues ahí dice justificar una norma, pero digamos como, ok, si se va a hacer, se hace bajo esta condición, y se normatiza. Ahora dice que regule las actividades de extracción minera en el municipio, para que los mineros busquen más lugares de extracción, para garantizar los derechos a la salud y el medio ambiente, para que se pueda subsidiar la compra de agua para los pobladores o para establecer periodos de alternancia. Entonces me está diciendo una normatividad que acate la responsabilidad, en este caso de la actividad minera en el municipio. Pero vamos a leer la 75. Dice, en un municipio, un grupo de mineros artesanales ha aumentado sus ingresos al encontrar un punto en el río en el que se puede extraer oro con la ayuda de mercurio. Me está diciendo que la comunidad del municipio aledaño se ha visto afectada por esta situación porque el río se ha contaminado con desechos tóxicos que genera la contaminación minera y es la única fuente de agua que tienen los habitantes para el consumo e irrigación de cultivos. Irrigación de cultivos es cuando se riegan los cultivos para que las plantas pues crezcan bien. Dicen que ante esto la alcaldesa del municipio considera necesario establecer una normatividad que regule este tipo de actividades. Entonces me está diciendo que en este caso la alcaldesa tiene, o sea, ahí te dice como usted es la alcaldesa, qué decisión o cuál razón debe justificar mejor para tomar una decisión que en este caso establezca una normatividad que regule las actividades de extracción minera, teniendo en cuenta que la población más cercana en donde se está realizando esta actividad está siendo afectada porque el río está siendo contaminado. Entonces, normalmente en este tipo de preguntas tú tienes que tomar una decisión que sea justificada en un Estado social de derecho o basada en principios de protección ciudadana. Entonces, según eso, ¿cuál sería la respuesta?
¿La B? La B. ¿Por qué? Pues porque, porque aquí está diciendo que busca regular las actividades de extracción minera en el municipio. O Y entonces. sea, no las quieren quitar, Ujú. Entonces, ¿qué la debería quieren hacer? es regular. Dime. No, 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 que sí. Que en este caso se busca es regular, ¿cierto? No se busca quitar. Si dijera no, se tienen que quitar, pues se quita. Pero Ujú. no está diciendo que en este caso se tenga que quitar. Y entonces la decisión tiene que estar basada en la garantía de los derechos a la salud y al medio ambiente, protegiendo tanto a la población como el derecho del trabajo, ¿cierto? De los mineros. Y esa sería la respuesta. Ujú. La respuesta es la B. Listo. Aquí estamos bien. Ahora pasemos a la 76. Dice, no, sí, no, sí. Entonces, separamos el B, el A. Este texto fue escrito en el siglo XX. No y sí. Entonces dice de la siguiente manera. En la introducción al manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma, el fantasma del comunismo. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no motejen de comunista. De hecho, se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. La segunda es que ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro comunista como un manifiesto de su partido. Este texto fue escrito en el siglo XX, o sea, estamos hablando de 1900, ¿sí o no? Entonces dice, no, ya que fue escrito en el siglo, bueno, aquí dice siglo XIX, como respuesta a las injusticias cometidas en América por las potencias imperialistas de la vieja Europa. Sí, porque el texto redescubre o describe, perdón, cómo el Partido Comunista empezó a obtener el poder en varias potencias europeas. No, porque el comunismo solo tuvo relevancia dentro de la segunda mitad del siglo XX, o sea, después de 1950, durante los enfrentamientos entre la Unión Soviética y los países capitalistas en la Guerra Fría. Sí, porque el contexto del escrito es la consolidación del comunismo en Europa como fuerza política y por lo tanto el rechazo del mismo por los regímenes y gobernantes y sus aliados. ¿Cuál crees tú? Profe, yo no sé qué pasó en el siglo XX, entonces no sabría cómo, es la respuesta. Ya vamos para allá. No sé eso en qué fecha sucedió, la verdad. No, tranquila, no te preocupes. Entonces vamos a remitirnos un momentico, tenemos que hacer clase de comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo, el LIN, es un sistema social, económico y político que busca la igualdad social. No sé si tú te acuerdas cuando yo te expliqué el comunismo, si no estoy mal es en Cuba. No, el comunismo en Venezuela. Eso sucede en Venezuela. ¿Por qué sucede en Venezuela el comunismo? El Partido Comunista Venezolano, en este caso, propone, ¿cierto? Como lo dice acá, a la fundación del Partido Comunista en 1931 y dice que el PCB, Partido Comunista Venezolano, a pesar de haber sido un partido de izquierda influyente, actualmente se opone al gobierno bueno, el PSB. Pero ¿qué es el Partido Comunista? El comunismo, desde sus bases, ¿cierto? Porque acuérdate que es socialismo, en Cuba es socialismo, ya me acordé. No es lo mismo común que social. ¿Por qué? Porque el socialismo y el comunismo muchas veces se tienden a confundir, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y el socialismo? Que en este caso estamos hablando de los medios de producción. Entonces tenemos que remitirnos después de la revolución industrial en Europa para explicar el contexto de todo esto.
sea, esto es un contexto histórico que viene desde la revolución industrial. Pero veamos la diferencia entre comunismo y socialismo. En este caso dice que el comunismo, o para los comunistas, los medios de producción como las fábricas, las tierras y la propiedad pertenece al Estado. O sea, que el Estado es el que maneja. Y es como el meme este que decía, es un meme, pero es una realidad. A ver si sale. Meme Chávez Estropes. Acá está. Es este de acá. Es un meme porque lo hicieron meme, yo lo conocí así. Pero por ejemplo, esto pasaba en Venezuela, cuando estaba Chávez. Bien bonito. Ese edificio ahí que es, ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. Y este edificio. Entonces, para la Venezuela de Chávez, o para la Venezuela comunista, en ese momento, cuando estaba sucediendo la parte de la transformación del gobierno, la expropiación es cuando tú tienes algo privado. Y entonces la expropiación, en este caso, y ahí como lo dice Chávez, Chávez en algún punto dice, eso que está allá, eso expropiese, esa empresa que está allá, expropiese. ¿Por qué se expropia? O por qué se buscaba expropiar. Porque en este caso, como lo dice acá, el comunismo, los medios de producción, las fábricas, las tierras, las empresas pertenecen al Estado. O sea, que el Estado manejaba, o maneja en este caso, todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que como el Estado maneja todo, no existe propiedad privada. Dice acá que, por ejemplo, para el socialismo los medios de producción pueden ser propiedad pública o estatal, pero también puede existir propiedad privada. O sea que en este caso, y claro, no sé si tú te diste cuenta, está muy bueno que, por ejemplo, se pueda ver es que buscando YouTube en YouTube, Luisito Comunica. Luisito Comunica ha sido tendencia estos días porque Luisito Comunica hace unos A meses, continuación entra. diría que hace unos meses, estuvo en Cuba. Entonces, por ejemplo, aquí está explicando, yo me lo vi completo. Del banco nos encontramos. Completo, explica cómo funciona el socialismo en Cuba. Ujú. Entonces él explica, por ejemplo, por qué es socialismo, por qué el Estado, estaría bien, luego si te puedes ver el video, porque explica cómo funciona, o cómo en este caso funciona toda la parte del socialismo dentro de Cuba. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con esto? Ya te voy a explicar. Por aquí, si no estoy mal, Luisito había mostrado, en una parte muestra donde se ven los videos en YouTube, y entonces él decía, por ejemplo, que los videos de YouTube lo que se hacía era descargarlos. Pero espérame, más adelante. Gasolina, por acá. El bloqueo, bueno, el bloqueo económico, sí, son varios temas que hay que ver. Acá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no funciona el iPhone? Y por aquí más adelante, aquí está. Entonces, si te das cuenta, esto es una empresa privada. O sea, que en Cuba, efectivamente, sí existe la empresa privada. O sea, tanto el Estado maneja las empresas en cierta manera, como existe empresas privadas. Entonces, por ejemplo, aquí estaba mostrando, espérame, lo voy a, porque si no luego me... Pero sí, mira, por ejemplo, esto es una empresa privada. Entonces la diferencia está aquí en que el comunismo, sí, acá, en que el comunismo plantea que toda empresa o todo medio de producción o fábrica o tierra pertenece propiamente al Estado, o sea que el Estado maneja todo. Mientras que en el socialismo, si bien el Estado puede tener una parte de las propiedades, también existen propiedades privadas. Entonces esa sería una diferencia clave respecto de los medios de producción. Y tú me puedes decir, profe, ¿y qué tiene que ver todo eso con el socialismo, comunismo? Resulta y pasa, yo te estaba diciendo, la revolución industrial. La revolución industrial, Aileen, fue un periodo, o digamos, fue la transición entre lo que nosotros estamos ahora y lo que era antes la historia. Porque hasta ese momento, digamos, la revolución industrial llega con... ¿Qué? ¿Qué te estaba diciendo? La revolución industrial empezó con la creación de las máquinas a vapor, que conocemos hoy en día como trenes. Pero esto llevó a que se crearan las fábricas. Entonces en las fábricas se tenían máquinas, se tenían insumos, y por ejemplo, así como lo vemos en esta imagen, pues una fábrica generaba mucha más rentabilidad que, por ejemplo, decir, no, pues yo tengo mi emprendimiento, o yo voy y hago mis cosas en la casa. No, en la fábrica, lógicamente, ya se habla de una producción en masas.
Entonces, cuando llega la revolución industrial, es un cambio inmenso por todas las máquinas que empiezan a surgir. Entonces empiezan a surgir máquinas que facilitan muchísimo más el trabajo. Si quieres luego las podemos ver, pero así por encima. Entonces ahora nos está diciendo aquí que en la introducción del manifiesto comunista, bueno, aquí por ejemplo hay un filósofo que se llama Karl. Oye, Cuéntame. no, Ah, pensé que no, sí. profe, no, no. Listo. Este es el filósofo o esta es la persona que está hablando el texto, Karl Marx. Karl Marx es símbolo de la lucha del comunismo o lucha por el comunismo porque Marx eh, es por ejemplo lo que dicen aquí en Colombia. Es que a Colombia nos quieren convertir en marxistas, nos quieren convertir en comunistas, etcétera, etcétera. Y el comunismo, claro, o sea, pensarlo desde la ideología de la izquierda y derecha, es complejo. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que la izquierda es mala y la derecha es buena, o es que la derecha es buena y la izquierda es mala. O sea, no, digamos que yo no vengo a convencerte de cuál es cuál, porque pues independientemente de lo que creas y lo que pienses, pero sí es importante, antes que ir a los partidos políticos, que los ciudadanos o lo que sea, ir a la idea misma, reconocer qué promueve cada una de esas ideas. Entonces, ahí tenemos también, es que lo que te digo, las clases de sociales son muy, 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 muy largas, pero son muy buenas. O me parecen a mí que se hacen interesantes cuando se tienden a explicar bien. Entonces, este señor llamado Marx es de izquierda. Lo que promueve en este caso, o entre comillas, promueve, pues lo que estamos viendo aquí, que nos dice que promueve el manifiesto comunista. Entonces dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa, cuando se habla de la vieja Europa, se está hablando de la Europa vieja Europa, se está hablando de la Europa industrializada, de la Europa que llegó con la revolución industrial y que luego fue cambiando, porque todo ha ido cambiando, la historia ha ido cambiando. Y entonces cuando se habla de la vieja Europa, se habla de esa Europa como medieval, que luego tiene la transición entre lo moderno, entre esa parte, entre la revolución industrial, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, él me está diciendo que un fantasma recorre Europa, que es el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. ¿Por qué? Porque el comunismo venía a plantear una nueva forma de gobierno. Una nueva forma de gobierno donde lo estábamos viendo y te estaba explicando, en este caso, quién era el que manejaba los medios de producción, el gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Que para la vieja Europa representar que el gobierno tuviera todos los medios de producción, pues era para ellos en ese momento como un atentado, porque perdían la capacidad de producir más. Pero eso luego lo seguimos viendo. Aquí me está diciendo entonces que todas esas fuerzas de la Europa vieja se enfrentaron hacia el comunismo, porque el comunismo venía a poner o a disponer en este caso una nueva forma de gobierno, de política, de cultura, de historia, y dice que no hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no amontejen de comunista. O sea que todos en este caso de la vieja Europa decían, ah, usted es comunista, y sí pasó. Y eso se ve en muchos aspectos, pero bueno, eso no viene ahorita porque si no, pues me salto la historia y la historia hay que contarla de forma lineal. Lo importante es que ahora sepas que hay unos medios de producción, hay algo que se llama la revolución industrial, luego que la Europa vieja es entonces la Europa industrializada, que se fue quedando entre el modernismo y el medieval y que fue cambiando y que luego llegó el comunismo, que en este caso pues ya nos dimos cuenta que el comunismo plantea, por ejemplo, como en Venezuela, el uso de los medios de producción por parte del Estado, pero luego que el comunismo, por ejemplo, hay gente que dice lo siguiente, hay gente que dice, no, es que el comunismo en Venezuela no funciona, entonces el comunismo ya no sirve, eso es una mentira. Yo no estoy diciendo si funciona o no, porque la verdad, si te soy sincero, yo no soy comunista. Pero, por ejemplo, el comunismo como se ve en Venezuela, también se ve en China. ¿Y qué sucede en China? En China, si tú te das cuenta, a día de hoy, China es comunista. Pero si nosotros nos vamos a China a día de hoy, China está entrando, y no sé si te diste cuenta cuando yo te expliqué lo de Estados Unidos y China, de la guerra comercial, la guerra de los aranceles que estaba con Donald Trump y con los chinos, etcétera, etcétera. China es comunista. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que yo te dije que estaba lo de la guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China? Pues finalmente Estados Unidos le tuvo que decir a China, bueno, lleguemos a un acuerdo. Ujú. Entonces no es que, y por ejemplo, hay mucha gente que tiene ese pensamiento de decir, no, es que nosotros todo se lo demos a Estados Unidos.
Y personalmente, Lin, te voy a compartir algo. Esto sí, sí es algo personal. Hay un youtuber que se llama Planeta Juan. Me gusta mucho el contenido que él sube porque él va viajando por el mundo. Él es panameño, colombiano, y él sube videos hablando sobre, en este caso, diferentes partes del mundo. Entonces es muy bueno porque el tipo viaja, cuenta la historia y es colombiano. O sea, ¿qué más podemos pedir? Entonces él subió este video, yo me lo vi hasta la mitad más o menos, y él explica por qué nosotros los colombianos decimos, no, es que Estados Unidos es el sueño americano y que yo me tengo que ir para Estados Unidos, pero eso es una falsa idea que se le ha ido vendiendo a la gente de que si usted se va a Estados Unidos usted se va a volver millonario. Eso, o sea, él lo está diciendo porque él tiene como 40 años y él dice, sí, Estados Unidos es un buen país, es un buen sitio, es un buen lugar, pero hoy en día tenemos diferentes lugares y entonces, por ejemplo, estaba hablando de países árabes, indios, un montón de cosas que a día de hoy tiene que cambiar esa concepción porque a nosotros se nos implanta el chip de decir, no, es que Estados Unidos es lo mejor, etcétera, etcétera, pero ¿será que realmente es así? Pues muchas personas se van a Estados Unidos creyendo que se van a hacer millonarias cuando a la hora de la verdad les toca hay testimonios. O sea, si uno más o menos sabe y entiende, imagínate las personas que están allá. Pero el caso, que si luego quieres, o sea, por ejemplo, las clases se pueden complementar con este tipo de videos. No te los pongo en clase, pues porque lógicamente no te va a poner un video de 27 minutos, pero sí de pronto si lo quieres ver después, el de Luisito Comunica, el de Planeta Juan, que sirven para retroalimentar, porque entonces uno ya no solamente se queda con la idea, pero bueno, volvamos acá. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Porque el mundo cambia, Eileen. El mundo cambia, las personas cambian, el sistema cambia, todo cambia y no nos podemos quedar con ideas de hace tantos años y tenemos que ampliar el panorama. Pero bueno, en este caso se estaba diciendo que la vieja Europa acosaba a quienes no hacían parte del partido, que eran comunistas. De hecho, se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido, entonces ya se entiende el comunismo como una potencia por las potencias europeas. Es decir, se reconocía ya la función del comunismo dentro de Europa. Dice que la segunda, ya que es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias y sus aspiraciones. Pero ¿qué pasó? Ahí es cuando entramos en muchos contextos, porque por ejemplo, eso derivó la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de... No, ¿qué guerra no ha desencadenado el comunismo el comunismo y el capitalismo por quién tiene más poder? Pero bueno, allá hoy tenemos muchas más guerras, ¿no? Está la de Gaza, la de Ucrania, que todavía está vigente. O sea, es una locura. Pero bueno, entonces en este caso dice que el comunismo tiene que salir, que tiene que expresarse y que tiene que hablar para que así de esa manera se pierda el espectro comunista como un manifiesto del partido para presentar sus intenciones. Este texto fue escrito en el siglo XX, o sea, me están hablando de 1900, entonces, ¿qué hago yo? Uno dice, ¿será que sí o será que no? Y de repente tú dices, bueno, profe, no sé, no pasa nada, porque pues la idea de las clases es precisamente conocer. Igual te diría yo que hay que hacer como una línea, hay que organizar todo muy bien, si quieres luego lo hacemos mejor. Yo te lo estoy explicando así por encimita como para llegar a responder la idea. Pero sí es importante que nos tomemos el tiempo suficiente para poder explicar por qué o cómo o cuándo se da este acontecimiento histórico. Ahora, la pregunta me está diciendo, ¿fue escrito en el siglo XX o no? Entonces, en este caso, vamos a darnos cuenta de qué cosas nos pueden decir si fue escrito en el siglo XX. Entonces, analizamos. Está el comunismo, está el manifiesto comunista, está Marx, está el fantasma, la vieja Europa. Entonces, vamos a analizar. El texto, en este caso, es un fragmento de la introducción al manifiesto comunista que nos habla del fantasma de Europa, etcétera, etcétera. La pregunta es si este texto fue escrito en el siglo XX. Entonces, ¿cómo uno responde esto? Entonces dice uno, bueno, siglo XX, 1900. Ahora, ¿cuál será la respuesta? La respuesta tiene que ir enfocada precisamente a saber si esto estaba sucediendo todavía cuando estábamos hablando de la revolución industrial. Entonces, no te dije la fecha, pero ya te muestro revolución industrial. ¿Cuándo sucedió la revolución industrial? La revolución industrial sucedió aquí, dice que a finales del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. O sea que la revolución industrial sucedió o se dio a finales del siglo XVIII.
Por lo tanto, si me está diciendo si pertenece o fue escrito en el siglo XX, estamos nos saltando 100 años de historia. Y como la revolución industrial fue en el siglo XVIII, perdón, y estamos hablando de aquí del siglo XX, hay una desconexión de 100 años. Entonces, en este caso, este texto no fue escrito en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el comunismo, ya como se reconocía, venía, o sea, por ejemplo, el comunismo que se llevó para la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todos esos derivados, eh, en realidad ya venía desde muchísimo antes. Entonces, este manifiesto no pudo haber sido escrito en 1900. Tuvo que haber sido escrito, perdón, en 1800 y por ahí. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que el manifiesto comunista fue publicado en 1848. O sea, que fue publicado en el siglo XIX. Por eso, en este caso, la respuesta es no. O sea, no fue escrito en el siglo XX. Entonces, quitamos las de sí. Pero vamos a leer las opciones. Dice, sí porque el texto describe cómo el Partido Comunista empezó a obtener el poder en varias potencias europeas. O sea, me está diciendo que hasta ahora estaba empezando a obtener el poder. Pero si me está diciendo que ya era reconocido como una fuerza, entonces no tiene sentido que yo diga sí, porque ya estaba consolidado. Y eso solamente es lectura crítica, porque si aquí me dice que ya era reconocido y consolidado, pues no puede decir que hasta ahora estaba teniendo fuerza. Entonces no tiene sentido que me diga que sí. Vamos con la D. Sí, porque el contexto del escrito es la consolidación del comunismo en Europa como una fuerza política y por lo tanto el rechazo del mismo por los regímenes gobernantes y sus aliados. El texto en la consolidación del comunismo. Pero aún estaba diciendo que aunque era reconocido, seguía yéndose para las partes de Europa. Aquí lo dice, mira. Aquí lo dice. Para acosar el fantasma. Entonces tampoco sería la D. Me queda la A y me queda la C. No, porque el comunismo solo tuvo relevancia después de la segunda mitad del siglo XX. O sea, que me está diciendo en este caso que el comunismo fue después de la segunda mitad del siglo XX, 1950. No, ¿y qué pasó con la Gran Depresión? No tiene nada que ver con el comunismo, pero la Gran Depresión fue derivada de la Primera Guerra Mundial. O sea, usted me está diciendo, y la Segunda Guerra Mundial, o sea, usted me está diciendo que no tiene nada que ver el comunismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando estábamos viendo a los rusos, cuando vimos la revolución industrial, cuando vimos incluso en Alemania los comunistas alemanes y luego los nazis rusos. O sea, que en este caso el comunismo no estaba desde antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido que en este caso digamos la C. Durante el enfrentamiento entre la Unión Soviética, sí, pero la Unión Soviética ya era una consolidación, bueno, no perfecta, pero una consolidación de todo lo que era entendido como comunismo. Y ahí dice la Guerra Fría, sí, pero la Guerra Fría también fue derivada de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión, etcétera, etcétera. No tiene sentido porque estamos saltándonos la historia. La respuesta correcta en este caso es la A. No, ya que fue escrito en el siglo XIX como una respuesta a las injusticias cometidas en América por las potencias imperialistas de la vieja Europa. Entonces, el manifiesto fue escrito en 1848, es decir, en el siglo XIX, no en el siglo XX. El objetivo del texto, si nosotros lo leemos, es anunciar los principios del comunismo y denunciar la explotación de la clase obrera por parte de los capitalistas industriales, especialmente en Europa. Y por ejemplo, la B y la D están relacionadas con la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, contexto que va después. Si te das cuenta, estamos hablando de 1800, no de 1900. Pero no te preocupes, si quieres luego lo vemos con más calma porque esto, sinceramente, esto no se explica en 5 minutos. Esto hay que entenderlo desde cuándo sucedió. Pero en este caso ya te dice cuenta de más o menos como qué es el comunismo, el manifiesto comunista, la revolución industrial, que son conceptos pequeñitos que luego aplicados a conceptos más propios ya uno pues los maneja de mejor manera. Entonces la respuesta en este caso es la A. Listo. Ahora vamos con la 77. Pero dice así. Desarrollo equitativo y sustentable, capital político y social, participación política o crecimiento económico. ¿Cuál de los siguientes conceptos se aplica en la anterior definición de un plan de ordenamiento territorial?
¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? Pues vamos a leer qué es un plan de ordenamiento territorial y en este caso voy a dejar de que lo leas tú. Dice, en Colombia se debe tener un plan de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios para organizar y planear el desarrollo físico del territorio. Un POT se define como el conjunto de objetivos, directrices políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adaptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Señala pues los derroteros de las diferentes acciones urbanísticas posibles que pueden emprenderse. Las ciudades deben crecer ordenadamente de manera tal de que los recursos con que se dé cuenta para el desarrollo de la comunidad se empleen eficientemente y de manera sostenible en el tiempo. El POT nos pone de presente que no todo está permitido y que lo que sí lo está debe ser en función de la obtención del desarrollo más equitativo posible. Listo. Entonces teniendo, hola, ahí está. Listo. Entonces teniendo en cuenta la definición de un plan de ordenamiento territorial, ¿qué concepto se aplicaría? Mm, ¿Da? ¿Por qué? Ahí el POT nos pone en presente que no todo está permitido, lo que sí lo está, debe ser en función de la obtención del desarrollo más equitativo posible. Y en este caso, por ejemplo, si te das cuenta, capital político, social, participación política y crecimiento económico se da dentro de un desarrollo equitativo. Por lo Ujú. tanto, la respuesta es la A. Ya que cuando hablamos de un plan de ordenamiento territorial, estamos hablando de un plan diseñado para el capital político y social, para la participación y para el crecimiento económico. Listo, no hay mayor inconveniente. Listo. Y vamos con la última pregunta de la clase de hoy, pero me gustaría que hiciéramos la 79. Dice así. Dice, espérame, lo bajo un poquito. Dice A, B, C y D. Promueven el rechazo hacia los inmigrantes, ignoran que el origen de la inseguridad puede deberse a las necesidades económicas, desconocen que la comunidad no está obligada a participar, motivan a que las personas de un país que se encuentran en situaciones de pobreza decidan irse a vivir a otro país. Dice en este caso, ahora bien, en esta situación las palabras pronunciadas por el político, entonces dice la 79, dice, un político de una ciudad del país se encuentra muy preocupado por el aumento de la inseguridad que se ha venido presentando en los últimos años. Recientemente, afirma el político, el número de robos y atracos a mano armada se ha intensificado y esta problemática se debería en gran parte a la llegada de personas de un país vecino que migran por la crisis económica y social que viven en el interior de su país. En palabras del político, ya se han registrado muchos casos de personas atracadas con estos ciudadanos inmigrantes. Recomiendo a la población tener mucho cuidado al momento de relacionarse en la calle con cualquier persona que parezca tener un acento del país vecino. También hago un llamado a la comunidad para que continúe denunciando los casos de atraco que cometen las personas de este país. Ahora bien, en esta situación las palabras pronunciadas por el político promueven el rechazo hacia los inmigrantes del país vecino porque la gente va a tratarlos como sospechosos o aunque sean o no sean atracadores, ignoran que el origen de la inseguridad puede verse a las necesidades económicas que atraviesan los inmigrantes, desconocen que la comunidad no está obligada a participar ni a denunciar los atracos o motivan a que las personas de un país que se encuentra en situación de pobreza decidan irse a vivir a otro país. Lo dicho por el político de que en este caso si usted ve que hay alguien o que sospecha que hay alguien del vecino país que tiene el acento que se ve del vecino país y que de repente usted se da cuenta que es del vecino país, ¿qué está promoviendo el político?
Rechazo. Rechazo. Y entonces la respuesta correcta sería la A, porque en este caso promueve el rechazo hacia los inmigrantes, independientemente si son atracadores o no, porque eso es como que yo diga, ah, no, es que si usted se llama Aileen, no, es que a mí me robó una Aileen, y de repente yo diga, pues todas las que se llaman Aileen entonces me van a robar. No, 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 no funciona de esa manera. ¿Listo? Entonces en este caso se promueve el rechazo hacia los inmigrantes por condición de ser del país vecino, pero no debería de ser así. Sin embargo, en palabras del político, eso es lo que se entiende y eso es lo que se interpreta.